Estas microreacciones aparecen cuando un hombre ya está emocionalmente involucrado. Hay un momento en el que todo cambia, un instante preciso, en el que un hombre cruza una línea invisible dentro de sí mismo, y aunque él no lo diga con palabras, aunque intente mantener la compostura, aunque actúe como si nada hubiera pasado, su cuerpo lo delata, sus gestos lo traicionan, sus silencios gritan lo que su boca calla. Y aquí está lo fascinante. La mayoría de las mujeres no lo notan. Pasan por alto estas señales microscópicas porque están esperando una declaración directa, una frase romántica, una confirmación verbal de lo que ya está ocurriendo en el mundo interno de ese hombre. Pero nosotros, los hombres, no funcionamos así. No siempre. De hecho, casi nunca. Cuando un hombre se involucra emocionalmente con una mujer de verdad, cuando algo dentro de él cambia, y ella deja de ser una opción para convertirse en una prioridad silenciosa, su cerebro empieza a procesar la realidad de una manera completamente distinta. Y eso se refleja en detalles tan sutiles, que parecen insignificantes, pero que en realidad son los indicadores más poderosos de lo que realmente estás sintiendo. No estoy hablando de palabras bonitas. No me refiero a promesas hechas en un momento de euforia. Estoy hablando de esas microreacciones involuntarias que un hombre no puede controlar aunque lo intente, esos gestos que aparecen sin aviso, sin ensayo, sin estrategia, porque cuando un hombre está emocionalmente involucrado, su sistema nervioso entra en un estado diferente, su atención se reorganiza, su cuerpo responde de maneras que ni siquiera él comprende del todo. Imagina esto, están en una conversación casual. Nada importante aparentemente. Tal vez están hablando de algo trivial, del clima, de una película que vieron, de un comentario que alguien hizo, y de repente, sin que haya un motivo evidente, él hace una pausa de apenas 2 segundos. Te mira. No es una mirada normal, es una mirada que atraviesa, como si por un instante hubiera olvidado lo que estaba diciendo porque algo en ti lo desconectó del resto del mundo. Esa pausa no es casualidad. Esa mirada no es vacía, es el resultado de un proceso neurológico profundo que ocurre cuando un hombre ha permitido que una mujer entre en su espacio emocional más privado, y la mayoría de las mujeres lo malinterpretan. Piensan que él se distrajo, que perdió el hilo, que está cansado, pero no. Lo que realmente sucedió es que su cerebro registró algo en ti, algo en tu expresión, en tu tono, en tu energía, que activó una respuesta emocional tan intensa que tuvo que detenerse para procesarla. Y esto es solo el principio. Porque cuando un hombre está realmente involucrado, no es solo una mirada, es una constelación completa de señales que se despliegan a lo largo del tiempo, en situaciones cotidianas, en momentos que pasan desapercibidos, y si no sabes leerlas, puedes pasar meses, incluso años, sin entender que ese hombre ya tomó una decisión interna sobre ti, que ya te colocó en un lugar especial, que ya te diferencia de cualquier otra mujer en su vida. Pero aquí está el problema. Muchas mujeres, al no reconocer estas señales, cometen errores críticos. Asumen que él no está interesado porque no lo dice explícitamente. Buscan confirmación verbal, mientras ignoran la confirmación corporal, y terminan creando distancia justo en el momento en que deberían estar acercándose. O peor aún, empiezan a dudar, a presionar, a pedir explicaciones que él no puede dar porque ni siquiera sabe cómo ponerlas en palabras. Porque esto es algo que muchos hombres no comprenden de sí mismos. Nuestras emociones más profundas no viven en el lenguaje, viven en el cuerpo, en los actos, en las reacciones involuntarias. Y cuando una mujer aprende a leer esas señales, cuando entiende el código silencioso de la psicología masculina, tiene acceso a una verdad que la mayoría nunca descubre. Entonces, ¿cómo se ve realmente cuando un hombre está emocionalmente involucrado? ¿Cuáles son esas microreacciones que delatan lo que él siente mucho antes de que esté listo para admitirlo, incluso ante sí mismo? ¿Y por qué es tan importante que tú las reconozcas? Porque una vez que ves estos signos, todo cambia. Tu forma de relacionarte con él cambia, tu confianza cambia, tu capacidad de conectar con él en un nivel más profundo se expande. Y lo más importante, dejas de buscar confirmación fuera y empiezas a confiar en lo que ya está ahí, frente a ti, manifestándose de maneras que solo necesitan ser vistas.
Déjame pintarte una escena que probablemente has vivido sin saber lo que realmente significaba. Están juntos en algún lugar. Puede ser un café, puede ser tu sala, puede ser caminando por una calle cualquiera. La conversación fluye, hay risas, hay comodidad. Y entonces, sin que venga al caso, él menciona algo que dijiste hace semanas, algo tan pequeño, tan aparentemente intrascendente, que tú misma ya lo habías olvidado. Tal vez fue un comentario sobre una canción que te gusta, sobre un lugar al que quieres ir algún día, sobre algo que te molesta del trabajo, y él lo recuerda, con detalles, con precisión, y tú te sorprendes, te ríes tal vez, dices algo como, no puedo creer que te acuerdes de eso, y él se encoge de hombros, sonríe, y desvía la conversación como si no fuera importante. Pero aquí está lo que realmente acaba de pasar. Ese hombre te está escuchando con una profundidad que va mucho más allá de la cortesía. Te está archivando, te está estudiando, no porque tenga un plan, no porque esté tratando de impresionarte, sino porque cuando un hombre está emocionalmente involucrado, su cerebro empieza a registrar todo lo relacionado contigo de una manera casi obsesiva. No es algo que él decida hacer, es algo que le sucede. Es un cambio en su sistema de prioridades internas. De repente, lo que tú dices, lo que te importa, lo que sientes, se convierte en información valiosa, y su mente lo guarda, lo clasifica, lo retiene, porque inconscientemente, ese hombre ya está construyendo un mapa de quién eres, y ese mapa es importante para él de una manera que probablemente no puede explicar. Ahora observa otra cosa. Están en un grupo, rodeados de otras personas. La conversación es general, todos hablan, todos participan, pero cada vez que tú dices algo, él voltea, no de manera obvia, no es un movimiento exagerado, pero su cuerpo se reorienta ligeramente hacia ti, su atención cambia de frecuencia, y si alguien te interrumpe, si alguien habla sobre ti mientras tú no estás presente, algo en su lenguaje corporal se ajusta, se vuelve más serio, más atento, como si estuviera evaluando si necesita intervenir, protegerte, defenderte, aunque no haya ninguna amenaza real. Esto es fundamental, porque cuando un hombre está emocionalmente involucrado, su instinto protector se activa de una forma que él mismo no controla. No es algo que él piense, voy a protegerla ahora. Es algo que su cuerpo simplemente hace. Es una respuesta primitiva, cableada en lo más profundo de su psicología masculina, y se manifiesta en gestos mínimos. La forma en que su postura cambia cuando alguien se acerca demasiado a ti, la velocidad con la que responde si alguien dice algo que podría incomodarte, la manera en que su mirada escanea el entorno cuando están juntos en un lugar nuevo. Y aquí es donde muchas mujeres se confunden, porque estas señales no son dramáticas, no son declaraciones, no son flores, ni cenas románticas, ni palabras poéticas. Son ajustes microscópicos en su comportamiento que solo se notan si sabes qué buscar. Y la mayoría de las mujeres están buscando algo diferente. Están esperando que él se declare, que haga algún movimiento grande y definitivo. Mientras tanto, él ya está mostrando todo lo que siente, solo que en un idioma distinto. Piensa en esto. ¿Alguna vez has notado cómo algunos hombres parecen tener una especie de radar contigo? Como si siempre supieran cuando algo te molesta, incluso cuando no dices nada, cuando finges que estás bien pero en realidad no lo estás, y él simplemente lo sabe. Te pregunta, ¿estás bien? Y tú insistes, sí, todo bien, pero él insiste también, no de manera invasiva, pero con esa mirada que dice, sé que algo pasa. Eso no es intuición general. Eso es hiperconciencia específica. Cuando un hombre se involucra emocionalmente con una mujer, su sistema nervioso se sincroniza con el de ella de una manera casi imperceptible. Empieza a leer sus microexpresiones, sus cambios de tono, la tensión en sus hombros, el ritmo de su respiración, no porque lo estudie conscientemente, sino porque su cerebro ha decidido que ella es importante, y por lo tanto, todo lo relacionado con su bienestar emocional se vuelve una prioridad inconsciente. Y hay otra señal, más sutil aún, está en la forma en que él habla del futuro, no de un futuro romántico necesariamente, sino del futuro en general, y sin darse cuenta, empieza a incluirte. Dice cosas como, cuando vayamos allá,
o tenemos que ver esa película, o la próxima vez deberíamos probar. Y no es algo calculado, no es una estrategia de seducción, es simplemente que en su mente, tú ya estás presente en su línea temporal futura, ya no piensa en planes donde tú no estés, ya no imagina experiencias donde tu ausencia sea aceptable. Pero aquí está lo importante, él puede no estar consciente de esto, puede que ni siquiera se haya dicho a sí mismo, estoy enamorado de esta mujer, puede que aún esté procesando, resistiendo, tratando de entender qué le está pasando, porque los hombres no siempre reconocemos nuestras propias emociones en tiempo real. Las sentimos primero en el cuerpo, en los actos, en las reacciones, y solo después, a veces mucho después, las traducimos a palabras. Y mientras tanto, una mujer puede estar completamente perdida, puede estar dudando de todo, preguntándose si él realmente siente algo, o si solo está siendo amable, interpretando su silencio como desinterés, cuando en realidad ese silencio es el sonido de un hombre procesando emociones que no sabe cómo nombrar, malinterpretando su pausa como distancia, cuando esa pausa es el espacio que necesita para asimilar la intensidad de lo que está sintiendo. Y esa desconexión, esa falta de entendimiento entre lo que él muestra y lo que ella espera, puede crear un abismo innecesario. Puede hacer que dos personas que sienten lo mismo se alejen simplemente porque no están hablando el mismo idioma emocional. Ahora vamos más profundo, porque lo que realmente necesitas entender es por qué sucede todo esto. ¿Qué está pasando en la mente de un hombre cuando estas microreacciones empiezan a aparecer? Y más importante aún, ¿qué significan realmente para ti? Cuando un hombre se involucra emocionalmente con una mujer, algo cambia en su arquitectura interna. No es solo atracción, no es solo deseo, es algo más complejo, más profundo, y francamente, más vulnerable de lo que la mayoría de las mujeres imagina. Porque para un hombre, admitir que siente algo real por alguien es arriesgarse de una manera que va en contra de todo lo que le han enseñado sobre cómo debe ser. Desde que somos niños, se nos entrena para ser fuertes, para controlar nuestras emociones, para no depender emocionalmente de nadie, y durante años, muchos de nosotros nos volvemos expertos en eso. Mantenemos las cosas ligeras, no nos apegamos demasiado, mantenemos opciones abiertas, protegemos nuestro espacio, y esto funciona perfectamente bien, hasta que aparece una mujer que rompe ese esquema, una mujer que, sin siquiera intentarlo, penetra esas defensas y toca algo que nosotros mismos no sabíamos que estaba ahí. Y cuando eso sucede, el hombre entra en un estado interno de conflicto. Por un lado, hay una parte de él que quiere acercarse, que quiere abrirse, que quiere explorar esa conexión, pero por otro lado, hay una parte que se resiste, que tiene miedo, que sabe que si se permite sentir esto completamente, ya no tendrá el mismo control sobre su propia vida emocional. Y ese miedo no es debilidad, es instinto de supervivencia, porque para un hombre, enamorarse de verdad significa perder el poder sobre una parte fundamental de su bienestar. Significa darle a alguien más la capacidad de lastimarlo. Y mientras ese conflicto interno sucede, su cuerpo empieza a hablar, empieza a mostrar lo que su mente aún no está lista para admitir. Observa esto. Cuando están juntos, él busca el contacto físico de maneras casi imperceptibles. No estoy hablando de avances sexuales. Estoy hablando de algo mucho más sutil. Su mano roza tu espalda cuando pasan por una puerta. Ajusta tu collar sin que se lo pidas. Quita una pestaña de tu mejilla. Se sienta lo suficientemente cerca como para que sus rodillas se toquen. Y si hay una razón para tocarte, por inocente que sea, la encuentra. Porque cuando un hombre está emocionalmente involucrado, su cuerpo literalmente necesita estar cerca del tuyo. Necesita cerrar esa distancia física, como una forma de manejar la intensidad emocional que está experimentando. Y hay algo más, algo que la mayoría de las mujeres nunca nota, la forma en que él respira cuando está cerca. Sí, su respiración. Cuando un hombre está relajado contigo de verdad, cuando se siente seguro en tu presencia, su respiración se hace más profunda, más lenta. Es una señal fisiológica de que su sistema nervioso te reconoce como alguien seguro, como alguien con quien puede bajar la guardia. Y esto es enorme,
porque los hombres rara vez nos permitimos estar genuinamente relajados con alguien. Siempre hay una capa de vigilancia, de control, pero contigo, esa capa se disuelve. Y luego está la manera en que habla de ti cuando no estás presente. Esto es algo que muchas mujeres descubren solo por terceros, por amigos comunes que les dicen, oye, él habla mucho de ti. Y cuando eso sucede, cuando un hombre empieza a mencionar a una mujer en conversaciones que no tienen nada que ver con ella, cuando trae tu nombre a contextos donde no es necesario, cuando usa tus opiniones como referencia, cuando dice cosas como, ella me dijo que, o eso me recuerda a algo que ella comentó, eso significa que tú ya vives en su pensamiento constante, que ya estás integrada en su narrativa interna. Y esto conecta con algo que muchas mujeres solo entienden después de leer ciertos textos que revelan cómo funciona realmente la atracción masculina desde adentro, algo que explica no solo qué busca un hombre en una mujer, sino qué hace que una mujer se quede grabada en su mente, de una forma que él no puede ignorar. Ese tipo de conocimiento que cambia completamente la forma en que una mujer se relaciona con su propia energía femenina, con su magnetismo natural, con esa cualidad intangible que hace que un hombre no solo se sienta atraído, sino emocionalmente capturado. Pero volvamos a las microreacciones, porque hay una en particular que es casi infalible, la forma en que sus ojos te buscan en una habitación. Incluso cuando está conversando con otra persona, incluso cuando está concentrado en algo más, sus ojos regresan a ti. Es un movimiento reflejo, como si necesitara confirmar que sigues ahí, que estás bien, que todo está en orden. Y si te ve interactuando con otro hombre, si te ve riendo con alguien más, algo en su expresión cambia. No es necesariamente celos en el sentido tradicional, es más como alerta, como si una parte primitiva de su cerebro hubiera detectado una posible amenaza a algo que él ya considera suyo, aunque no lo haya verbalizado, ni siquiera para sí mismo. Y aquí está algo que muy pocas mujeres entienden. Cuando un hombre está emocionalmente involucrado, su percepción del tiempo contigo cambia, las horas se sienten más cortas, las conversaciones nunca parecen ser suficientes. Cuando llega el momento de despedirse, hay una resistencia en él. No necesariamente dice, no quiero que te vayas, pero su cuerpo lo muestra, se demora, encuentra razones para estirar la despedida. Espera, ¿viste esto? O, antes de que te vayas. O simplemente se queda ahí parado, mirándote, como si estuviera memorizando ese momento. Y luego está la forma en que responde a tus mensajes. No solo la velocidad, aunque eso también importa, sino la calidad. Un hombre que está emocionalmente involucrado no te responde con monosílabos. No te da respuestas genéricas. Incluso si está ocupado, incluso si su mensaje es breve, hay algo en él que muestra que estuvo pensando en lo que dijiste, que le dio importancia, que tu mensaje no fue solo otro ping en su teléfono, sino algo que mereció su atención genuina. Y si estás pasando por algo difícil, si mencionas que tuviste un mal día, que algo te preocupa, que estás estresada, él no solo dice, qué mal, espero que mejore. Él pregunta, quiere detalles, quiere entender, y si puede hacer algo para ayudarte, lo hace. Y si no puede, se siente frustrado por eso. Porque cuando un hombre está emocionalmente involucrado, tu bienestar emocional se convierte en algo que le importa de una manera casi irracional. No es que quiera resolver todos tus problemas, es que le duele verte sufrir. Y eso es algo que él no siente con cualquiera. Todas estas señales, todas estas microreacciones, son el lenguaje silencioso de un hombre que ya cruzó un umbral interno, que ya te colocó en un lugar diferente, que ya no puede pensar en su vida sin considerar cómo encajas en ella. Y la tragedia es que muchas veces, mientras todo esto está sucediendo, la mujer está buscando confirmación verbal. Está esperando que él diga, me gustas, o estoy enamorado de ti. Y porque él no lo dice, porque él mismo tal vez no lo sabe todavía con certeza, ella duda, se retrae, crea distancia. O peor, empieza a actuar desde la inseguridad, desde la necesidad de forzar una declaración que arruina el proceso natural de lo que está floreciendo. Y aquí es donde todo puede desmoronarse, porque lo que la mayoría de las mujeres no entiende es que estas microreacciones, estos gestos sutiles,
Son en realidad el momento más frágil y más poderoso en la evolución de una conexión emocional con un hombre. Es el punto donde todo puede profundizarse o destruirse completamente. Déjame explicarte qué sucede cuando una mujer no reconoce estas señales, cuando malinterpreta el silencio de un hombre como desinterés, cuando confunde su proceso interno con frialdad, cuando, en lugar de confiar en lo que su cuerpo está diciendo, empieza a presionar para obtener palabras que él aún no puede dar. Lo primero que pasa es que ella empieza a dudar, y esa duda se filtra en todo, en sus mensajes, en su energía, en la forma en que se relaciona con él. Empieza a buscar confirmación constantemente. ¿Qué somos? ¿A dónde va esto? ¿Qué sientes por mí? Y mira, no estoy diciendo que estas preguntas sean malas, no estoy diciendo que no merezca claridad, pero hay un tiempo para estas conversaciones, y cuando llegan demasiado pronto, cuando se hacen desde un lugar de inseguridad en lugar de desde un lugar de curiosidad genuina, generan algo en el hombre que es devastador: presión. Y los hombres no respondemos bien a la presión emocional, especialmente cuando estamos en medio de nuestro propio proceso de descubrimiento. Porque aquí está la verdad que necesitas entender. Cuando un hombre está comenzando a involucrarse emocionalmente, está en un estado vulnerable, está sintiendo cosas que lo ponen nervioso, está bajando defensas que ha mantenido arriba durante años. Y si en ese momento, cuando todavía está procesando, cuando todavía está permitiéndose sentir, se encuentra con demandas de definición, con necesidad de etiquetas, con urgencia por saber qué es esto, su instinto es retroceder, no porque no le importes, sino porque la presión activa su miedo, y ese miedo le dice: esto va demasiado rápido, esto es peligroso, necesitas espacio. Y entonces hace exactamente lo que ella más temía: se aleja, no de manera cruel, no de manera definitiva, pero crea distancia. Sus mensajes se vuelven más espaciados, sus respuestas más cortas, las llamadas menos frecuentes, y ella lo interpreta como rechazo, cuando en realidad es defensa. Es un hombre protegiendo su proceso interno de lo que percibe como una amenaza a su autonomía emocional. Y aquí está lo trágico. Mientras esto sucede, las señales reales siguen ahí. Él todavía se acuerda de lo que ella dice, todavía la busca con la mirada, todavía piensa en ella constantemente. Pero ahora hay una capa de resistencia encima de todo eso, una capa que no estaba ahí antes. Y esa capa se vuelve cada vez más gruesa, cada vez que él siente que necesita justificar lo que siente, explicar lo que todavía no comprende, o comprometerse a algo cuando todavía está descubriendo qué significa todo esto para él. Y mientras él se retira, ella se desespera más, y ese desespero la lleva a hacer exactamente las cosas que más lo alejan. Insiste más, busca más respuestas, interpreta cada silencio como abandono, y eventualmente, lo que pudo haber sido una conexión profunda y natural, se convierte en un campo de batalla de necesidades desalineadas y miedos sin nombre. Y el hombre, que hace semanas estaba sintiendo algo genuino, algo real, algo que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo, ahora solo siente agotamiento, confusión, y empieza a preguntarse si tal vez se equivocó, si tal vez lo que sintió no era tan especial, si tal vez ella no es la persona que pensó que era, no porque ella haya cambiado, sino porque la dinámica cambió, porque la magia que existía en el espacio entre ellos se llenó de expectativas y ansiedades que ninguno de los dos sabe cómo manejar. Y esto es lo que muchas mujeres no ven hasta que es demasiado tarde. Cuando pierdes a un hombre en esta etapa, no lo pierdes porque él no sentía nada, lo pierdes precisamente porque sí sentía algo. Sentía tanto que lo asustó, y en lugar de encontrar espacio para procesar ese miedo, para entenderlo, para dejarlo evolucionar naturalmente, encontró presión, encontró urgencia, encontró una necesidad de que declarara algo que su alma todavía estaba descubriendo. Y hay otra consecuencia, tal vez incluso más dolorosa. Cuando una mujer no reconoce estas microreacciones, cuando no valida lo que él ya está mostrando, él empieza a sentir que sus esfuerzos son invisibles. Porque para él, recordar lo que dijiste hace 3 semanas es un esfuerzo. Protegerte sutilmente en un grupo es un esfuerzo. Reorganizar su día para pasar tiempo contigo es un esfuerzo.
Pensar en ti cuando no estás presente es un esfuerzo, no en el sentido de que sea difícil, sino en el sentido de que significa algo. Significa que te está dando un lugar en su vida que no le da a nadie más. Y cuando ese esfuerzo pasa desapercibido, cuando todo lo que ella ve es lo que él no está haciendo en lugar de lo que sí está haciendo, algo dentro de él se apaga. Empieza a pensar, nada de lo que hago es suficiente para ella. Y ese pensamiento es mortal para una conexión en desarrollo, porque un hombre necesita sentir que es visto, que sus gestos significan algo, que la forma en que te está amando, incluso antes de poder llamarlo amor, es reconocida. Y si no lo es, eventualmente deja de intentarlo, no porque sea inmaduro, no porque no sepa comunicarse, sino porque se siente invisible, y ningún ser humano, hombre o mujer, puede sostener una conexión donde se siente invisible. Ahora, hay otro escenario igualmente peligroso. Es cuando una mujer sí reconoce estas señales, pero no sabe qué hacer con ellas. Entonces reacciona de manera opuesta. Se vuelve demasiado disponible, demasiado complaciente, pierde su centro. Empieza a organizar toda su vida alrededor de él. Y aunque esto parece diferente, el resultado es el mismo. Él se aleja. Porque aquí está algo que es contraintuitivo pero absolutamente cierto. Un hombre necesita que tú tengas tu propia vida. Necesita que seas una persona completa con tus propios intereses, tus propios desafíos, tu propia energía. Porque lo que realmente lo cautivó no fue tu disposición a estar ahí siempre. Fue tu esencia. Fue esa cualidad en ti que lo hacía querer acercarse, pero que también lo desafiaba. Que lo hacía sentir que tenía que ganarte. No en el sentido de juegos, sino en el sentido de que tú valías el esfuerzo, que no eras obvio, que eras una mujer con suficiente amor propio, suficiente plenitud, suficiente magnetismo, que estar contigo era un privilegio, no una garantía. Y cuando eso desaparece, cuando te conviertes en alguien que está siempre disponible, siempre esperando, siempre adaptándose, algo fundamental se pierde. Porque la tensión que mantiene viva una conexión, esa deliciosa incertidumbre que hace que un hombre siga invirtiendo, sigue persiguiendo, sigue queriendo profundizar, desaparece, y lo que queda es comodidad sin chispa, seguridad sin misterio, y eventualmente, eso también lo aleja. Entonces, ¿ves el dilema? Si presionas demasiado, se va. Si te entregas demasiado, se va. Si no reconoces lo que está mostrando, se va. Si no sabes cómo responder a estas microreacciones de una manera que honre tanto lo que él está sintiendo como lo que tú necesitas, se va. Y la mayoría de las veces, cuando se va en silencio. No hay una gran pelea, no hay un momento de ruptura definitivo, solo un enfriamiento gradual, un distanciamiento lento. Y tú te quedas preguntándote qué pasó, qué hiciste mal, ¿por qué algo que parecía tan prometedor simplemente se desvaneció? Pero no tiene que terminar así. Y esa es la verdad que quiero que lleves contigo después de todo esto. Porque ahora sabes algo que la mayoría de las mujeres nunca descubre. Que los hombres hablamos un idioma emocional completamente diferente. Que nuestras declaraciones más profundas no vienen en forma de palabras, sino en forma de gestos. Que cuando estamos emocionalmente involucrados, cada fibra de nuestro ser lo grita, pero en un código que solo se puede descifrar si sabes dónde mirar. Y ahora, tú sabes dónde mirar. Sabes que cuando él recuerda algo pequeño que dijiste, no es casualidad, es su mente diciéndote, eres importante para mí. Sabes que cuando su cuerpo se orienta hacia ti en una habitación llena de gente, no es un gesto vacío, es su forma de decir, tú eres mi prioridad aquí. Sabes que cuando hace esa pausa, esa mirada que atraviesa, no es distracción. Es él procesando la intensidad de lo que siente cuando te ve. Sabes que cuando te busca con los ojos, cuando se demora en las despedidas, cuando su respiración cambia cerca de ti, cuando te incluye en su futuro sin darse cuenta, cuando protege tu bienestar emocional como si fuera responsabilidad suya, todo eso es amor. Es amor en su forma más cruda, más honesta, más vulnerable. Amor que todavía no tiene palabras, pero que ya tiene realidad. Y con ese conocimiento, todo cambia. Porque ahora no necesitas que él te lo diga para saber que es real. No necesitas presionarlo para obtener confirmación.
No necesitas dudar de ti misma cada vez que hay silencio. Puedes confiar en lo que ves. Puedes relajarte en lo que está sucediendo. Puedes darle el espacio que necesita para procesar, para sentir, para llegar a sus propias conclusiones a su propio ritmo, sin sacrificar tu propia dignidad, tu propia paz, tu propia claridad. Porque aquí está el verdadero poder. Una mujer que sabe leer estas señales no necesita perseguir, no necesita rogar, no necesita convertirse en alguien que no es para mantener su atención. Simplemente puede ser, puede existir en su propia plenitud, en su propia energía magnética, sabiendo que lo que él está sintiendo es real, y que si ella se mantiene centrada, si se mantiene en su poder, si se mantiene siendo esa mujer que lo cautivó desde el principio, todo se desplegará como debe ser. Y si no se despliega, si él no puede llegar ahí, si él se queda atrapado en su miedo, o en su resistencia, o en su incapacidad de abrirse, entonces tampoco era el hombre correcto para ti. Porque mereces a alguien que no solo sienta, sino que eventualmente pueda honrar lo que siente, que pueda decir con palabras lo que su cuerpo ya está diciendo, que pueda construir contigo algo que vaya más allá de las microreacciones y se convierta en una elección consciente, en un compromiso real, en una conexión que ambos nutren activamente. Pero para llegar ahí, para navegar estas aguas tan complejas de la psicología masculina, necesitas más que solo reconocer las señales. Necesitas entender tu propio magnetismo. Necesitas saber cómo mantener tu centro mientras permites que la conexión crezca. Necesitas conocer los secretos que hacen que un hombre no solo se sienta atraído, sino que se quede, que elija, que decida que tú eres esa mujer por la que vale la pena arriesgarse. Y si realmente deseas despertar ese lado más magnético de ti misma, esa energía femenina que ningún hombre puede ignorar, si quieres entender cómo funciona la atracción desde nuestra perspectiva, desde adentro de la mente masculina, sin filtros y sin juegos, te recomiendo un guía que se llama El Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. No es un manual de manipulación, no es una lista de trucos baratos. Es una exploración profunda de lo que realmente captura la atención de un hombre a nivel emocional, psicológico y espiritual. Es todo lo que he estado compartiendo contigo en esta conversación, pero expandido, estructurado, con una claridad que te permitirá no solo entender a los hombres, sino entenderte a ti misma de una manera completamente nueva, porque al final, no se trata solo de descifrar sus señales, se trata de convertirte en la mujer que no necesita descifrar nada porque ya sabe quién es, la mujer que irradia tanta confianza, tanta plenitud, tanta autenticidad, que los hombres correctos simplemente gravitan hacia ella, y cuando lo hacen, cuando empiezan a mostrar esas microreacciones que ahora reconoces, tú sabes exactamente qué significan, y sabes exactamente cómo responder, no desde el miedo, no desde la necesidad, sino desde el poder. El link está en la descripción. Y si decides leerlo, si decides realmente profundizar en este conocimiento, algo me dice que tu forma de relacionarte con los hombres nunca volverá a ser la misma, porque verás cosas que antes eran invisibles, comprenderás dinámicas que antes eran confusas, y navegarás el mundo del amor y la atracción con una claridad y una confianza que pocas mujeres poseen. Y eso, en sí mismo, es irresistible. Así que presta atención, observa, confía en lo que ves. Y recuerda, cuando un hombre está emocionalmente involucrado, su cuerpo te lo dirá mucho antes de que su boca pueda encontrar las palabras. Y si sabes leer ese lenguaje, si sabes honrarlo sin perder tu centro, si sabes ser la mujer que puede recibir ese tipo de amor sin necesidad de controlarlo o forzarlo, entonces estás a punto de experimentar algo que la mayoría de las mujeres solo sueña, una conexión real, profunda, auténtica, con un hombre que no solo te quiere, sino que te elige, conscientemente, voluntariamente, completamente. Y todo comienza con estas microreacciones, con aprender a ver lo invisible, con confiar en lo que ya sabes, en algún lugar profundo dentro de ti, que es verdad, él ya te lo está diciendo. Solo necesitas escuchar con los ojos, sentir con tu intuición, y responder desde tu poder. Y cuando lo hagas,
Cuando finalmente te permitas ver lo que siempre estuvo ahí, todo cambia.